Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad, y no porque no lo sepan, sino porque es demasiado incómodo decirlo. La mayoría del sufrimiento que cargas hoy no te lo causó la vida, te lo causaste tú, con tus pensamientos, con tus interpretaciones, con las historias que sigues eligiendo creer sobre ti mismo y sobre lo que mereces. Eso puede dolerte, puede generar resistencia, puedes querer cerrar esto ahora mismo y seguir buscando algo que te haga sentir mejor sin exigirte nada. Pero si te quedas, algo en ti cambiará, no porque yo te lo prometa, sino porque la verdad tiene esa capacidad, transformar cuando se recibe con honestidad. Estamos viviendo en una época donde se nos ha enseñado que el malestar es una señal de que algo está mal afuera, que si sufres es culpa del trabajo, de la pareja, de la infancia, de las circunstancias. Y hay algo de verdad en eso. Las circunstancias importan, el contexto importa, pero lo que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años y lo que la mayoría de nosotros todavía se niega a aceptar es que entre lo que ocurre y lo que sientes existe un espacio que la mayoría de las personas cruza corriendo sin detenerse, y en ese espacio vive todo tu poder. Marco Aurelio no nació siendo el hombre más sabio del mundo, nació siendo un niño común, con miedos comunes, con dudas comunes. Lo que lo hizo diferente no fue su título de emperador, fue la decisión repetida día tras día de mirar hacia adentro antes de reaccionar hacia afuera. Sus meditaciones no fueron escritas para ser publicadas, fueron escritas para él mismo, como recordatorios, como entrenamiento, como una guerra silenciosa contra sus propios impulsos. Y si el hombre que gobernaba el imperio romano más poderoso de la historia necesitaba ese nivel de disciplina interior, ¿qué te hace creer que tú puedes navegar tu vida sin ella? Piensa en esto un momento. Piensa en la última vez que algo te sacó de tu eje. Quizás fue una conversación que no salió como esperabas. Quizás fue un silencio que interpretaste como rechazo. Quizás fue un fracaso que confirmó lo que ya temías de ti mismo. Y en ese momento, ¿qué hiciste? ¿Te detuviste? ¿Observaste? ¿Elegiste conscientemente tu respuesta? ¿O simplemente reaccionaste? Te dejaste arrastrar. Y luego quizás buscaste a alguien que te entendiera, o algo que te distrajera, o una explicación que justificara cómo te sentiste. No te estoy juzgando. Es lo que hacemos todos. Es el patrón más humano que existe, pero también es el patrón que te mantiene atrapado. Séneca lo escribió con una claridad que todavía incomoda. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y si eres honesto contigo mismo, si bajas la guardia por un segundo, sabes que es verdad. ¿Cuántas conversaciones has tenido en tu cabeza que nunca ocurrieron? ¿Cuántos desastres has construido mentalmente que nunca llegaron? ¿Cuántas veces has vivido el peor escenario posible antes de que el día siquiera comenzara? Eso no es intuición, eso no es inteligencia emocional, eso es la mente sin entrenamiento haciendo lo que mejor sabe hacer, generar caos para sentir que controla algo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la solución es no pensar, desconectarse, distraerse, ocupar cada segundo con algo para no tener que enfrentarse al silencio. Pero el silencio no es tu enemigo. El silencio es el espejo más honesto que tienes. Y si le temes, si no puedes quedarte solo con tus pensamientos, sin buscar inmediatamente algo que los tape, eso ya te está diciendo algo importante sobre el estado de tu interior. La pregunta que quiero que te hagas ahora, aunque no la respondas en voz alta, aunque sientas que incomoda, es esta.
cuánto de lo que estás viviendo hoy es consecuencia directa de los pensamientos que has decidido seguir alimentando, no de lo que te pasó, no de lo que otros hicieron, de lo que tú, en la intimidad de tu mente, sigues repitiendo. La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo, y ese cambio comenzará a tomar forma a medida que sigas escuchando esto. Epicteto no era un hombre de posición privilegiada, era un esclavo, literalmente. No tenía libertad de movimiento, no tenía poder sobre su cuerpo, no podía elegir dónde estar ni qué hacer, y sin embargo desarrolló una filosofía de libertad absoluta, porque entendió algo que sus amos nunca entendieron, que hay una parte de ti que nadie puede encadenar a menos que tú lo permitas, tu forma de pensar, tu forma de interpretar, tu forma de responder internamente a lo que el mundo te hace. Eso es tuyo, completamente, siempre. Cuando dices que algo te pone ansioso, que alguien te hace sentir inferior, que las circunstancias te tienen paralizado, estás cediendo ese territorio. Estás entregando lo único que realmente te pertenece. Y lo peor es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, con tanto automatismo, con tanta velocidad, que parece inevitable, pero no lo es. Hay una práctica que los estoicos usaban y que en la modernidad casi nadie menciona porque no vende bien, porque no es cómoda ni inmediata. La llamaban prosoche, la atención sobre uno mismo, no la autoobsesión narcisista de analizar cada emoción y publicarla, sino la observación honesta y silenciosa de los propios patrones. ¿Qué pienso cuando me critican? ¿Qué se activa en mí cuando alguien me ignora? ¿Qué historia me cuento cuando las cosas no salen como espero? No para juzgarte, no para culparte, para conocerte, porque solo puedes transformar lo que eres capaz de ver. Y ahí está el nudo central de todo esto. Vivimos huyendo de nosotros mismos, con tanta habilidad, con tanta eficiencia. Tenemos el teléfono para no estar en silencio, tenemos el ruido para no escucharnos, tenemos las conversaciones para no quedarnos solos con lo que sentimos. Y todo eso funciona perfectamente, hasta que deja de funcionar. Hasta que la vida te pone en una situación donde no hay distracción posible, donde el silencio es inevitable, y entonces todo lo que no procesaste, todo lo que empujaste hacia abajo, todo lo que decidiste ignorar, aparece, y lo hace con una fuerza proporcional al tiempo que lo mantuviste enterrado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste, sin teléfono, sin música, sin nada, y simplemente observaste lo que había en tu mente? No para resolverlo, no para entenderlo todo, solo para estar presente con lo que existe dentro de ti. Si la respuesta es no recuerdo o nunca lo hago, entonces ya sabes cuál es uno de los trabajos más urgentes que tienes pendiente. No afuera, adentro. Marco Aurelio escribía cada mañana antes de que comenzara el día. No porque tuviera tiempo libre, gobernaba un imperio. Lo hacía porque entendía que si no preparaba su mente antes de que el mundo la golpeara, el mundo la gobernaría por él. Y esa preparación no era optimismo vacío, no era repetirse que todo estaría bien. Era algo mucho más honesto y mucho más poderoso. Era anticipar la dificultad, nombrarla, y comprometerse con una forma de responder que estuviera alineada con sus valores, no con sus impulsos. Eso es lo que la mayoría llama disciplina. Pero la disciplina no es lo que crees, no es fuerza de voluntad, no es castigarse cuando fallas. La disciplina real, la disciplina estoica, es la consecuencia natural de saber quién quieres ser y elegir actuar desde ahí, incluso cuando cada parte de ti quiere hacer lo contrario. Es el músculo más importante que puedes desarrollar, y como todo músculo, solo crece con resistencia.
Piensa en el último momento en que actuaste impulsivamente y después te arrepentiste. Quizás dijiste algo que no querías decir. Quizás tomaste una decisión desde el miedo que te costó caro. Quizás reaccionaste ante una emoción sin detenerte un solo segundo. Ese arrepentimiento que sentiste después no es debilidad. Es la voz de quien realmente quieres ser, diciéndote que hay un camino diferente. Pero ese camino no se abre solo, se construye, decisión a decisión, pausa a pausa, pensamiento a pensamiento. Séneca insistía en algo que hoy parece revolucionario, aunque tiene 2000 años. Reclamar el tiempo como el recurso más valioso, no el dinero, no la energía, el tiempo, y no el tiempo de los grandes proyectos o las grandes decisiones, el tiempo de los momentos ordinarios, porque es en los momentos ordinarios donde se forma el carácter, no en las crisis. No en las crisis, no en los grandes desafíos, sino en la conversación de todos los días, en la reacción de todos los días, en el pensamiento de todos los días. ¿Qué estás construyendo en esos momentos? ¿Quién te estás convirtiendo en los instantes que nadie ve? Porque ahí está la verdad de lo que eres, no en la imagen que proyectas, no en lo que dices que vas a hacer. En lo que haces cuando nadie te está mirando, cuando no hay recompensa externa, cuando la única audiencia eres tú mismo. Quiero que imagines algo. Imagina que durante los próximos 30 días observas cada pensamiento negativo que tienes, cada narrativa de victimismo, cada historia de que no puedes, que no mereces, que el mundo es injusto, y en lugar de seguirla, de alimentarla, simplemente la nombras. Este pensamiento me debilita, y lo dejas ir. No lo luchas, no te culpas por tenerlo, solo no le das combustible, solo no lo riegas. James Clear habla de cómo los sistemas nos llevan más lejos que los objetivos, y en el terreno de la mente, el sistema más poderoso que puedes crear es este: observar qué pensamientos alimentas, porque los pensamientos que alimentas se convierten en emociones. Las emociones se convierten en decisiones. Las decisiones se convierten en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Y los hábitos se convierten en destino. No es metáfora, es la mecánica más real que existe. Entonces, cuando dices que quieres cambiar tu vida, la pregunta honesta es: ¿estás dispuesto a cambiar primero lo que te dices a ti mismo? ¿Estás dispuesto a interrumpir el ciclo de pensamientos que llevas años repitiendo? ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo que no tiene aplausos, que nadie ve, que no produce resultados inmediatos, pero que es el único trabajo que en realidad importa? Porque el cambio externo que todos buscan, la relación que funcione, el trabajo que llene, la estabilidad que permita descansar, todo eso llega después. Llega como consecuencia de algo que se construyó antes, dentro. Y si intentas construirlo al revés, si buscas primero las condiciones externas perfectas para entonces trabajar en ti mismo, seguirás esperando. La vida rara vez ofrece las condiciones perfectas. Los estoicos lo sabían, por eso no esperaban. Trabajaban con lo que tenían, donde estaban, exactamente como estaban. Hay una historia que me parece poderosa, no de un filósofo famoso, de alguien ordinario, alguien que durante años creyó que su ansiedad era algo que le pasaba, algo externo, algo que el mundo le imponía, y buscó soluciones afuera. Cambió de trabajo, cambió de ciudad, cambió de pareja, y la ansiedad seguía ahí, porque la ansiedad no estaba en el trabajo, ni en la ciudad, ni en la pareja. Estaba en la forma en que esa persona interpretaba cada situación de su vida. Estaba en los patrones de pensamiento que llevaba sin cuestionar desde adolescente. Y el día que esa persona se sentó, en silencio,
sin buscar culpables externos, y se preguntó honestamente, ¿qué me estoy diciendo que genera esto? Ese día cambió algo real. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real, porque por primera vez el problema estaba en el lugar correcto, y cuando el problema está en el lugar correcto, en tu interior donde puedes realmente trabajarlo, tiene solución. Los problemas mal ubicados, proyectados hacia afuera donde no tienes control, no tienen solución, solo tienen queja. Aquí es donde muchos se incomodan con el estoicismo, porque suena a que estás diciéndoles que todo es su culpa, y no es eso. No todo lo que te ocurre es tu responsabilidad. Hay injusticias reales, hay dolores reales, hay pérdidas que ninguna filosofía puede hacer desaparecer, pero lo que sí es siempre tu responsabilidad es lo que decides hacer con lo que ocurre, cómo lo interpretas, qué historia construyes alrededor de ello, hacia dónde lo diriges. Y ahí es donde el estoicismo no te quita la carga, sino que te dice que esa carga tiene un propósito, que no estás cargando peso sin sentido, que cada dificultad que traverses con conciencia, con intención, con disciplina, te está construyendo algo que ninguna comodidad puede darte, te está construyendo carácter, te está construyendo solidez, te está construyendo la clase de tranquilidad que no depende de que las circunstancias sean favorables. Marco Aurelio la llamaba tranquilidad del alma, no felicidad, no euforia, tranquilidad, esa sensación de estar enraizado incluso cuando el viento sopla fuerte, esa capacidad de permanecer presente incluso cuando todo parece desordenado. Eso no se compra, no se recibe, no te lo puede dar nadie. Se construye, ladrillo a ladrillo, día a día, momento a momento. Y quiero hablarte de algo que rara vez se menciona cuando se habla de estoicismo, porque la mayoría se queda en la parte de controlar las emociones, de no reaccionar, de mantener la calma, y eso es importante. Pero hay algo más profundo. Los estoicos no solo hablaban de controlar la mente, hablaban de alinear la mente con algo más grande, con la naturaleza, con la razón, con un propósito que trasciende el bienestar personal inmediato. Epicteto enseñaba que somos parte de un todo, que nuestras vidas individuales tienen sentido en relación con los demás, con la comunidad, con algo que nos supera. Y esa idea tiene una consecuencia práctica muy concreta. Cuando todo gira alrededor de ti, de cómo te sientes, de cómo te ven, de lo que tienes o no tienes, el sufrimiento se multiplica, porque te conviertes en el centro de un universo muy pequeño, y cualquier amenaza a ese centro se siente como un desastre total. Pero cuando amplías el foco, cuando te preguntas no solo qué necesito yo, sino qué puedo aportar, qué significa esta situación en el contexto más amplio de mi vida, cómo esto que estoy viviendo puede convertirse en algo útil para quienes vienen después, algo cambia. No porque el dolor desaparezca, sino porque el dolor encuentra un lugar donde caber sin destruirte. Ryan Holiday escribe sobre esto con una claridad que vale la pena escuchar. El obstáculo no es el problema, el obstáculo es la oportunidad, no en el sentido vacío de que todo pasa por algo, sino en el sentido muy concreto de que cada resistencia que enfrentas, cada momento donde tu reacción automática es el miedo o la huida, es precisamente la oportunidad de demostrar, de construir, de ser lo que decides ser en lugar de lo que el impulso te dicta. Piensa en la última vez que algo salió completamente diferente a lo que esperabas. No necesariamente peor, solo diferente. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? ¿Fue de apertura, de curiosidad, de qué puedo hacer con esto? ¿O fue de resistencia, de esto no debería estar pasando, de algo está mal? Esa respuesta automática te dice todo sobre el estado actual de tu mente y te dice hacia dónde necesitas dirigir el trabajo. El estoicismo no te pide que finjas que todo está bien, te pide algo más difícil, que te preguntes qué puedes hacer con lo que hay, no desde la resignación pasiva,
sino desde una aceptación activa y consciente. Hay una diferencia enorme entre aceptar y rendirse. Aceptar es ver con claridad lo que existe. Rendirse es dejar de responder. El estoico acepta la realidad con precisión quirúrgica y desde esa claridad actúa, sin ilusiones, sin dramatismo, con la eficiencia de quien no desperdicia energía luchando contra lo que no puede cambiar. Séneca escribió algo que lleva 2000 años siendo verdad. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Y en la era de las distracciones infinitas, esa frase nunca fue tan urgente como hoy. ¿Cuánto de tu tiempo y tu energía mental se va en preocupaciones que no producen ningún resultado, en conversaciones imaginarias, en escenarios de catástrofe que nunca ocurren, en el análisis interminable de situaciones que ya no puedes cambiar? Eso no es pensar, es dar vueltas, y da vueltas quien no ha aprendido a dirigir su mente. Dirigir la mente es el trabajo más exigente que existe, más exigente que cualquier trabajo físico, porque no hay pausa, no hay fin de semana, no hay vacaciones de tus propios pensamientos. Están contigo siempre, en la ducha, en el coche, en los primeros segundos antes de dormir, y lo que piensas en esos momentos, la calidad de esos pensamientos, la dirección de esos pensamientos, determina la calidad de tu experiencia de estar vivo. Entonces la pregunta no es si tienes tiempo para trabajar en tu mente. La pregunta es si puedes permitirte no hacerlo, porque si no lo haces tú, lo hará el mundo por ti, y el mundo no tiene tus intereses como prioridad. Quiero proponerte algo muy concreto, no como una lista de pasos, sino como una forma de estar. Empieza cada día con una pregunta en lugar de con una queja. Antes de que el teléfono te diga qué pensar, antes de que el ruido exterior marque el ritmo, pregúntate, ¿quién quiero ser hoy? No qué quiero hacer, ¿quién quiero ser? Esa distinción es importante, porque lo que haces cambia según las circunstancias. Quien eres puede permanecer constante si lo decides. Y al terminar el día, en ese momento de transición entre la actividad y el descanso, no lo dejes pasar en automático. Siéntate un momento con lo que fue el día, no para juzgarte, para aprender. ¿Dónde fui consecuente con quien quería ser? ¿Dónde no lo fui? ¿Qué pensamiento me costó más no seguir? ¿En qué momento actué desde el impulso en lugar de desde la elección? No como culpa, como información. Porque cada día te está enseñando algo sobre ti mismo si decides escuchar. Marco Aurelio hacía esto. Epicteto lo enseñaba. Séneca lo escribía. No porque fueran perfectos, sino porque entendían que la perfección no es el objetivo. El objetivo es la práctica constante de una dirección elegida, y esa práctica, repetida suficientes veces, te cambia de formas que no puedes predecir de antemano. Hay algo que los que llevan tiempo en este camino saben y que al principio es difícil de creer. Cuando empiezas a trabajar en tu interior con honestidad y constancia, cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a mirar de frente lo que hay, algo paradójico ocurre. El mundo exterior no necesariamente cambia, pero tu experiencia de él cambia completamente. Las mismas situaciones que antes te destruían empiezan a sentirse manejables, no porque sean más fáciles, sino porque tú eres más sólido. Y esa solidez, esa sensación de no necesitar que todo sea perfecto para estar en paz, de no depender de que los demás actúen como quieres para sentirte bien, de no requerir la validación constante para saber que tienes valor, eso no tiene precio y no viene de afuera. Nunca vino de afuera. Siempre estuvo disponible adentro, esperando que decidieras trabajarlo. Eso es lo que los estoicos descubrieron, y lo que cualquiera que los estudia con honestidad termina comprendiendo, que la libertad que buscas afuera ya la tienes disponible adentro, que la paz que esperas que lleguen las condiciones correctas para sentir ya es posible hoy, exactamente donde estás, exactamente con lo que tienes, no como resignación, como elección.
como la elección más radical y más poderosa que puedes hacer. Y esa elección no la haces una vez, la haces cada día, en cada momento donde algo te desafía, en cada instante donde el impulso aparece y tú decides pausar, en cada pensamiento que notas que te debilita y al que decides no seguir, una y otra vez, sin que nadie lo vea, sin que nadie te aplaudan, solo tú, tu mente y la decisión de quién vas a ser. Porque al final, cuando el ruido se calme, cuando las circunstancias se acomoden o no, cuando los demás actúen como esperabas o no, solo quedará esto, la relación que tienes contigo mismo, la calidad de esa relación, la honestidad de esa relación. Y si has construido una mente que puede sostenerse a sí misma, que puede observar sin perder el centro, que puede actuar desde los valores en lugar de desde el miedo, entonces ya tienes lo más importante. Todo lo demás es consecuencia. Nadie va a venir a construirlo por ti. Eso no es cinismo, es la verdad más liberadora que existe, porque significa que no dependes de nadie para empezar. Puedes empezar ahora, en el próximo pensamiento que eliges, en la próxima pausa que te das antes de reaccionar, en la próxima vez que te preguntas si lo que estás creyendo sobre ti mismo o sobre tu vida es real o solo un hábito mental que decidiste aceptar sin cuestionarlo. Empieza ahí. Ese es el camino estoico, lento, exigente, sin atajos y absolutamente transformador. Si algo de esto resonó en ti, si sientes que hay trabajo por hacer adentro y estás dispuesto a hacerlo, hay otro video en este canal que va exactamente en esa dirección. Habla de cómo vencer la pereza mental, esa voz que siempre encuentra una razón para no empezar. Te espera cuando estés listo para el siguiente paso.